Cristo bajó del cielo a buscarme, cubierto de pecado encontróme, me levantó de vergüenzas mil, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Queridos hermanos, tengan todos ustedes muy buenos días. Les saludo en el nombre de Cristo Jesús. Qué bendición, qué privilegio estar aquí una vez más reunidos para este momento de buscar al Señor, encontrarle en su palabra y adorarle. Permítanme, hermanos, buscar al Señor en oración primeramente y de ahí estaremos ya entrando a nuestra escuela dominical. Bienvenidos a todos y ahora vamos a acercarnos a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos santificar tu nombre este día, queremos dedicarte, Señor, separarte a ti, Señor, como el Dios de nuestras vidas, como el Salvador y Redentor de nuestras almas. Gracias por guardarnos, gracias por cuidarnos, gracias por darnos la vida en Cristo Jesús. Y ahora, Padre, ayúdanos a traer nuestra mente, nuestro corazón, nuestro tiempo para poder alabarte y adorarte. Gracias por todos los hermanos que están entrándose, los que se irán añadiendo en el transcurso de esta transmisión en vivo. Y te pedimos, Padre, que vayas preparando nuestra mente, nuestros corazones para acercarnos a ti. Abre, Señor, nuestra voluntad. Ayúdanos, Señor, a no resistir a tu palabra, sino a sujetarnos y a someternos a ella. Estas cosas te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Una vez más, hermanos, bienvenidos a todos los que están entrando aquí para este tiempo de adoración a Dios por medio de la palabra de Dios, los cánticos que haremos en esta mañana para ir creciendo más como es el Señor Jesucristo. No se olviden nuestros cultos, 11 de la mañana los domingos, luego a las 6 de la tarde y los días miércoles a las 7 de la noche. Sigamos orando, hermanos, para que Dios nos dé un lugar donde comenzar ya nuestros cultos presenciales. Una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. No se olviden, compartan el video, haga un comentario, dé un like, lo que sea, un me gusta. Va a ayudar, hermanos, a que otras personas más puedan llegar a ver este video, esta porción de la palabra de Dios, y en este tiempo y en el futuro. Hermanos, vamos ahora a enfrascarnos en la palabra de Dios. Y hermanos, he cambiado el tema, más no el libro, en esta mañana. Para el segundo mensaje, la segunda enseñanza, he cambiado el libro, más no el autor, porque seguirá Lucas enseñándonos como en Hechos, pero en el Evangelio, y he querido traer nuestras mentes al tiempo de la Navidad. Este tiempo tan, vamos a decir, tan recordado en toda la humanidad, pero tan menos, vamos a decir, apropiadamente pensado y considerado. La Navidad es una fiesta en estos días, en este mundo increíble. Hay una gran cantidad de personas que se mueven, grandes negocios, muchas cosas que no tienen nada que ver con el plan de Dios, con la anticipación de Dios. Y quisiera con ustedes compartir, vayan buscando en sus Biblias, mis queridos hermanos, en el libro de Isaías. Hemos estado y estamos estudiando, viendo al Dios soberano, y quiero repasar un pasaje justamente que habla sobre la venida de Cristo en manera profética. Vamos al capítulo 9 del libro de Isaías y vamos a hablar las cosas que la Navidad nos muestra.
Y nos va a mostrar algo sobre nosotros en primer lugar. Luego nos va a mostrar algo sobre la persona de Dios. Y luego nos va a mostrar sobre el gobierno de Dios. Y una vez más llegamos al tema que estamos estudiando aquí en el libro de Isaías. El Dios soberano que reina, gobierna y quiere salvar a su pueblo y desea dar salvación a su pueblo. Y nada mejor, hermanos, que el capítulo 9 para recordar realmente la Navidad, que muestra a la vida de las personas, especialmente para nosotros que hemos creído en Él. Isaías capítulo 9, versos 1 en adelante, versos 1 al 7, cubriremos nuestro estudio en la escuela dominical. Dice la palabra del Señor en la siguiente manera: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti, como se alegra en la siega, como se gozan cuando se reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que llevaba el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Vamos a orar. Padre Celestial, ayúdanos ahora a abrir nuestra mente y nuestro corazón a esta profecía que estamos viendo de Cristo Jesús, que ya la hemos pasado, la hemos repasado en algún momento, pero Padre, ahora ayúdanos a verla desde la perspectiva del nacimiento de Cristo y qué significa y qué nos muestra, Señor, la Navidad en esos tiempos y en estos en los cuales nosotros vivimos. Te suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, las fiestas navideñas, como les mencioné, son tremendas. Hay un gran movimiento comercial, gran cantidad de personas. En estos días la gente va a salir a comprar cosas para regalar, cosas para consumir, cosas para adornar su casa, cosas en las cuales ellos estamos enfrascados todos nosotros como cultura, empujados por cierta filosofía, cierta forma de pensar respecto a estas fiestas. Y sí, hay algo de verdad, hay algo de eso en lo que usted va a ir notando. Pero vamos a ver qué significaba en el corazón de Dios, en los inicios, mucho antes de que el Señor Jesús naciera, qué significó la Navidad. Hoy en día puedes ver, prende un rato tu televisor, si tienes cable, o entra a internet, vas a ver arbolitos, vas a ver muñequitos de hielo, ¿no? Estos de bola de nieve, vas a ver renos, vas a ver un hombre gordo de rojo, allí gente dando regalos, luces de colores, diversas cosas como esas. Pero nada sobre lo que era el plan de Dios respecto a la Navidad. La Navidad, por lo menos en el español, viene del término natalicio, es decir, nacimiento, y siempre se refiere a Cristo Jesús, hoy día más que nunca olvidado. Pero ¿qué nos revela el texto? Una de las cosas que nos revela el pasaje que vamos a estudiar hoy día en Isaías capítulo 9, versos 1 al 5, nos va a hablar de la condición humana respecto a cuando el Mesías vendría. Y nos habla específicamente de varias cosas y detalles que la humanidad tenía en esos tiempos y los tenemos en esta época. Nos va a describir nuestra condición.
Dice, mas no habrá siempre oscuridad para que la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Hermanos, uno de los lugares, aparte de Belén, donde nació el Señor Jesucristo, pero uno de los lugares donde más se manifestó Jesucristo fue muy al noroeste, o nororiente, ahí arriba de Belén, pasando el río Jordán, en el mar de Galilea. A esos alrededores está la tierra de Neftalí, acá que nos menciona, esta tierra de Zabulón, este lugar, esta tierra donde era Jesús de Nazaret. Se dice que Jesús era de Nazaret porque él vivía en Nazaret, aunque él había nacido en Belén. Pero la gente de esos tiempos en los cuales nació Jesús, a la cual va a estar dedicada su vida, era gente que tenían una terrible y trágica condición. Gente que estaba sumida en profunda oscuridad. Dice, mas no habrá siempre oscuridad. Hasta que Cristo vino, mis queridos hermanos, hasta que Cristo irrumpió en la vida de los seres humanos y específicamente en el pueblo de Israel, había completa y total oscuridad en el corazón de esas personas y en el corazón del hombre. Es por eso, mis queridos hermanos, que la Navidad en los años, aunque distorsionada, siempre nos crea una expectativa de diferencia. Queremos pensar en hacer algo bueno, porque, hermanos, es una luz que alumbra intensamente, aunque perdido entre imágenes que el mundo y Satanás y este sistema trata de desviar del nacimiento de Cristo. Hermanos, una de las cosas que revela es que Cristo vino al mundo porque estamos sumidos en profunda oscuridad. Otra de las cosas que nos revela el texto, que esta gente iban a estar sumidos en profunda angustia. Esto es parte de la condición de la cual nos habla, y también tenían gran aflicción. Hermanos, Jesucristo vino para mejorar ese aspecto de oscuridad y tinieblas en las cuales vive el ser humano, angustia y aflicción en la cual vivimos cada uno de nuestros días, de nuestra humanidad, sin el conocimiento de Dios. La Navidad tenía que ver con la condición de nosotros. Esa es la razón principal por qué Dios determinó que haya una Navidad, que un niño se introduzca en este mundo, el Hijo de Dios. Otra cosa que el texto nos revela respecto a nosotros es que Jesucristo vendría para iluminar nuestras vidas. Versículo 2, el pueblo que andaba en tinieblas. Y es muy interesante. Hermanos, el mundo en general, el ser humano en general, es un ser que anda en tinieblas. Pero la razón de la Navidad, la razón del nacimiento, el natalicio de Cristo, fue iluminar nuestras vidas. O sea, evitar que sigamos andando en profunda oscuridad. Y quiero decirle, querido amigo, y quiero decirle, querido hermano, si una persona realmente quiere entender qué es la Navidad, necesita entender que es la luz que ha venido a su vida para iluminar su camino, su estilo de vida, el pueblo que andaba en tinieblas, como nos dice el texto. Mira, yo quiero decirle algo en esta mañana, mi querido hermano y querido amigo que tú escuchas la palabra de Dios. Si tú no andas en luz, si tus obras, si tu estilo de vivir, si tu estilo de pensar no está conforme a la luz de Dios y de Cristo, es por demás que celebres la Navidad, porque estará vacía,
estará en tinieblas, estará en aflicción y estará en angustia. La vida del ser humano no se supedita a una fiesta superficial en estos tiempos, a un rato de comida, ni siquiera a un tiempo de comunión familiar, que no está mal. Lo que Dios espera es que se ilumine nuestros corazones y nuestras mentes con la luz del Señor Jesucristo. Otro detalle más, hermanos, y aquí justo les hablo de ese sentido que nos ha llegado como una pizquita, como algo muy, muy pequeño hoy día en nuestra sociedad. Hermanos, la Navidad sí tiene una gran razón de que la gente se alegre. Pero no por la alegría, no por la comida, no por las cosas que vamos a hacer como familia. Pero miren lo que dice aquí el texto. La razón de la alegría, la razón de esto, hermanos, es porque ahora podemos ver la luz del Señor Jesucristo. Hermanos, es sumamente interesante que mientras hay oscuridad y noche, normalmente todo es penumbra. Y generalmente, gran parte de las aves, a menos que haya las aves nocturnas, pero la mayoría de las aves durante la noche duermen. Pero cuando viene la luz del día, su vida de estancamiento, su vida de acobijarse en un lugar y esconderse, ese estilo de vida acaba y la luz que sale del sol les permite vivir, les permite cantar. Si tú vives en el campo, cuando amanece, es increíble escuchar a las aves cantar por la vida que Dios les ha concedido, por la luz que tienen, por la vida que pueden desarrollar y la alegría y el gozo verdadero que da Dios a la vida del ser humano es en la misma forma. Dice el versículo 3, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegra en la siega, como se goza cuando se reparten despojos. La luz del Mesías, entendida realmente, aplicada a la vida, sí da gozo y alegría real. Si tú eres un hijo de Dios y quieres recordar en diciembre la Navidad, gózate, alégrate, si es que realmente la luz de Cristo te ha alumbrado y está alumbrando tu camino. O si quieres celebrar en cualquier otra época del año, como nosotros deberíamos celebrar todos los días, deberíamos tener una vida de alegría y gozo real que el Señor ofrece con la luz admirable. Otro detalle más, hermanos, que la Navidad significó para nosotros, nos reveló a nosotros nuestra condición totalmente apartada, el hecho de que Jesucristo venía a iluminar nuestra vida, luego a darnos alegría y gozo, esta tranquilidad emocional que hoy día no tenemos. Mira, si estás impaciente y estás compungido y triste, afligido, ven a Cristo Jesús, el que realmente es el Señor de la Navidad. Pero también, hermanos, la luz de Cristo, el Salvador, el Mesías, el enviado por Dios, vino a darnos libertad. Versos 4 al 5 dice, porque tú, hablando de Dios mismo, con el rompimiento del Mesías en esta tierra de sombra, de oscuridad, de aflicción y de angustia, porque tú quebraste, estoy en el versículo 4, tú quebraste su pesado yugo, la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Hermanos, el pueblo de Dios, con la entrada de Cristo Jesús, el ser humano que ha venido a los pies de Jesucristo, ha encontrado esta libertad que nos tenía oprimido el pecado. La razón, hermanos, de la Navidad en cuanto a nosotros como seres humanos es no solamente para darnos alegría y gozo, pero para darnos libertad. Para que ese yugo del pecado en nuestras vidas sea roto, sea conquistado por el Rey y el Salvador, Jesucristo. No hay yugo de pecado, querido amigo,
querido hermano, quiero hablarle en esta mañana que no pueda ser quebrantado por Cristo Jesús. ¿Estás metido en alcohol? ¿Estás metido en drogas? ¿Estás metido en fornicaciones, en inmoralidad sexual o en cualquier otro tipo de perversión y pecado? No hay cosa que Jesucristo no pueda romper y destruir. Él ha venido para darte libertad. Hermanos, la Navidad es una fiesta real de libertad. La Navidad es una fiesta para cambiar nuestra condición, para iluminar nuestra vida, para dar alegría y gozo real y para darnos libertad del pecado que nos conduce a la muerte y a la condenación. Y un detalle más, hermanos, aquí, terminando y cerrando, aquí en el verso 5 dice: porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pastos del fuego. Hermanos, la libertad que Cristo logró en nuestras vidas y la que se nos habla es una lucha encarnizada en los lugares espirituales. Cuando Cristo vino, hermanos, su mayor lucha fue en la cruz. Cuando Dios le dio la espalda totalmente, cargando por nuestros pecados, hubo una gran guerra y una tremenda batalla en los cielos, en la eternidad, donde Cristo pagó el precio por ti y por mí. Pero Él destruyó y rompió todo poder del enemigo y del pecado y del mundo para darnos esta libertad. Fue una gran batalla que fue ganada por el poder de nuestro Señor y del Señor Jesucristo. Hermanos, ese es el significado real de la Navidad respecto a nosotros. Ahora, hermanos, quiero avanzar al versículo 6, pero ya nos va a hablar la Navidad acerca de la persona misma de Dios. El versículo 6 es tremendo porque nos va a hablar de lo que Dios es y lo que hizo Jesucristo mismo con su persona cuando entró a este mundo. Una de las primeras cosas que se nos revela es su humanidad. El texto nos dice en el versículo 6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. No había forma, hermanos, de que Jesucristo entrara y tuviera la posibilidad de alcanzar al ser humano sin él ser un humano más con nosotros, pero sin pecado. Es esa la razón por qué Jesucristo tuvo que ser encarnado. Es el Dios hecho carne, es Emmanuel, es Dios con nosotros. Una de las maravillosas verdades acerca de la persona de Dios que se nos revela en la Navidad es que Cristo Jesús vino aquí como ser humano. Y estaremos aprendiendo algo de ese asunto viendo a María en el mensaje que viene más adelante. Pero aquí estamos viendo la persona de Dios en la Navidad y nos revela su humanidad. Jesucristo necesitaba ser hombre para poder salvar a los hombres. No había forma de que el ser humano sea salvo con la persona de Dios solamente. Él tenía que tomar esta forma que le denominamos y este asunto en la teología que se denomina la encarnación de Cristo, para que Jesucristo, Dios mismo, el Dios eterno, el Dios Hijo, se haga el Dios hombre en la Navidad y entrara en el transcurso de la historia y llegara a redimirnos a cada uno de nosotros. También, hermanos, en el texto se nos revela su autoridad. Y una vez más venimos en Isaías pensando en la soberanía de Dios, pero vamos a pensar en su autoridad. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Esto nos habla de su humanidad. Y nos dice el texto aquí: y el principado sobre su hombro se llamará su nombre admirable. Oh, hermanos, cuando Jesucristo vino, cuando Él entró acá a la historia del mundo, aunque nació en un establo,
Aunque nació pobre, aunque nació de una familia insignificante, aunque nació de un hijo de un carpintero y una muchacha sencilla llamada María estuvo dentro de ese hogar, aunque él no tuvo riqueza, ni grandeza, ni fama en este mundo, a la manera de los reyes, él, hermanos, y él, mi querido amigo, él es la autoridad. Ha sido la autoridad en la eternidad, es la autoridad mientras haya el tiempo y será la autoridad cuando termine el tiempo y continúe la eternidad. Nos habla de él como el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable. ¿Qué más nos revela, hermanos, la Navidad a nuestras vidas sobre la persona de Dios? Y hablamos de su humanidad, ya hemos hablado de la autoridad. Hermanos, Cristo, aunque pequeño, tenía autoridad. Y una de las cosas que se nota, hermanos, cuando aún Él es pequeño, dos personas muy fieles al Señor comienzan a hablar de Él. Son dos personas ancianas que estaban esperando la venida del Mesías. Ahí, cerca al templo, es llevado básicamente más o menos a los 8 días y ahí le encuentran y hablan grandes cosas sobre el Señor Jesucristo. Más adelante, cuando Jesucristo tenía aproximadamente entre quizás 2, 3, 4 años, por ahí muy pequeño, vienen unos reyes magos buscando al rey, la autoridad. Luego a los 12 años a Jesucristo se le puede ver hablando con los maestros de la ley y tenía autoridad, aunque era un muchacho, básicamente entrando por lo menos en el pensamiento judío, a una persona con, vamos a decir, como la calidad de persona madura, responsable, casi adulta, a la edad de 12 años. Y ahí está conversando con los maestros de la ley. Hermanos, el Señor Jesucristo, aunque vino a este mundo como un infante, era la autoridad de este tiempo, de todos los tiempos, de este mundo y de todo el universo y de la eternidad. Bien, vamos a avanzar, hermanos. Otro detalle más. Aquí las palabras y las descripciones que nos dan, nos hablan de varias cosas. De dos en dos están ahí asociadas las palabras y las descripciones. Nos habla de Dios, no solamente cuando termina ahí admirable, pero nos habla que Él es consejero, Dios fuerte. Nos habla, hermanos, de una sabiduría que tenía el Mesías, de una sabiduría sobrenatural. Hermanos, solamente en Cristo Jesús están escondidos todos los tesoros del conocimiento y la sabiduría que tú y yo necesitamos para entender la vida, para vivir la vida y para trascender a la vida presente, a la eternidad. También el texto nos revela, hermanos, acerca del poder victorioso que Él tiene. Dice que Él es, como está el texto que ha escrito, consejero. Bueno, termina ahí, admirable consejero. Dios fuerte, ese es otro término ahí, nos habla de su poder victorioso. Dios fuerte, hermanos, no hay Dios como el Señor Jesucristo. No hay ser más supremo en el universo como el poder que tiene Cristo Jesús. El poder que tuvo para encarnarse, el poder que tuvo para vivir una vida humana sin pecado, el poder para vivir una vida y enfrentar una muerte ahí gloriosa, venciendo al pecado, y para poder enfrentar una muerte con una victoria sobre la resurrección y enfrentar esta vida terrenal, vamos a decir, para ir a estar en los cielos donde Él está poderosamente victorioso y puede darnos eso en nuestras vidas. El Señor Jesucristo, mis queridos hermanos, que nació en Belén, este pequeño niño, sí era humano, pero tenía autoridad. Sí era humano, pero tenía sabiduría divina.
y tenía un poder de gran victoria porque era el Dios eterno. Y es algunas cosas de las cuales vamos también a notar más adelante. Ahora, otras palabras aquí, otras dos palabras juntas es Padre eterno. Un padre en general se podría resumir en estas dos palabras. ¿Qué hace un padre? Cuida y disciplina. Un padre es el que se encarga de dar la protección y sustento, eso tiene que ver con el cuidado, pero también da la dirección. Y eso es lo que tenemos en Cristo Jesús. Es interesante que el Hijo de Dios, que Jesucristo mismo, se le denomina aquí en el libro de Isaías, en esta profecía, que Él iba a ser el Padre eterno. Nos habla del cuidado y disciplina que necesitamos en la vida. El nacimiento de Cristo Jesús marcó para el ser humano el tener una persona que podría cuidar de nuestra vida en forma total y de dirigir nuestra vida en forma total. Querido creyente, querido cristiano, quiero preguntarte en esta mañana. ¿Es este niño que vino en la Navidad tu autoridad? ¿Es la sabiduría que has tomado en esta vida para poder vivir? ¿Es el poder en el cual tú andas y tú vives? Él es tu Padre que te cuida y te dirige, al cual obedeces. Cristo Jesús es el ser supremo en esta vida, la autoridad máxima para cualquier ser humano. Si esta Navidad, mis queridos hermanos y amigos, pasamos sin pensar en lo que es Jesucristo, será una Navidad más perdida. Una de las últimas cosas acerca de la persona de Cristo que nos revela este texto es que Él era un gobernante y es un gobernante perpetuo. Dice la palabra de Dios: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en justicia, en juicio, desde ahora y para siempre. Mis queridos hermanos, el gobierno del Señor Jesucristo es perpetuo, no acaba. Es grande, no hay límite y estará por la eternidad. Un asunto más, hermanos, vamos a pensar en el gobierno mismo de Dios. Aunque ya leímos el versículo 7, quiero leerlo una vez más para entrar en este asunto de cómo es el reino de Cristo Jesús, del Mesías, nacido en Belén. El verso 7, que ya lo hemos leído, nos habla de su extensión. Dilatado tiene que ver con algo que se agranda. Hermanos, el reino de Cristo, su extensión es inimaginable. Nada escapa al reino del Señor Jesucristo, del Dios Hijo, del Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Pero pensando en el Mesías, que es quien entró en nuestras vidas para mostrarse Dios a nosotros, tenemos que entender que Él gobierna cada aspecto de nuestras vidas. Y tú te preguntarás, ¿de verdad? ¿De verdad? ¿Es real que Dios sigue gobernando? Pero yo veo que otra gente está gobernando. Yo a veces hasta yo mismo hago mi voluntad. Saben que Dios gobierna. Dios controla cada aspecto de nuestras vidas. Aún las cosas malas que hacemos es porque Dios lo permite. Una de las últimas historias que estuvimos estudiando en el libro de Hechos ya hace algunas semanas es acerca de este hombre Herodes.
el cual fue un hombre muy, muy perverso, uno de los hijos de Herodes, el que intentó matar a Jesús, pero este otro hijo Herodes, que estaba en el tiempo del libro ya de los Hechos persiguiendo a la iglesia. Y Dios, hermanos, le permitió perseguir a la iglesia, le permitió poner a gente en la cárcel y le permitió matar a algunos de los creyentes. El reino de Dios se extiende hasta donde su permisibilidad le permite al hombre obrar. Dios gobierna aún en las circunstancias en que parecen que no. Pero llegó un momento apropiado y adecuado cuando este rey salió adelante y arengó a la gente y les habló bonitas palabras, y la gente comenzó a decir: voz de Dios y no de hombre, voz de Dios y no de hombre, y él se creyó esta mentira y no dio gloria a Dios, y murió instantáneamente comido por gusanos. Dios, mientras Herodes se inflaba de altanería pensando que se había vuelto una deidad, Dios lo permitió. Y seguramente ahí, imagínate Herodes ahí recibiendo la ovación, ahí agachándose o haciendo una venia: sigan ahí, y de pronto Dios interviene y Dios sigue gobernando. Aun cuando permitió a Herodes envilecerse, Dios también permitió a Herodes humillarse y convertirse en una masa comida por gusanos. Terrible, hermanos, es el gobierno de Dios en el sentido de su extensión. Dios gobierna aún dentro de las cosas malas, circunstancias que vienen a la vida que aparentemente son difíciles de enfrentar, como las buenas que ocurren para cada uno de nosotros. La extensión del gobierno de Dios es ilimitada. Acerca de la paz del gobierno de Dios es sin límite. Dice: y la paz no tendrá límite sobre el trono de David. Hermanos, la paz, y querido amigo, en esta mañana que estás escuchando esta enseñanza, este mensaje, la Navidad es un tiempo para considerar el gobierno de Dios. Nada escapa al control de Dios. Hermanos, mucha gente estos días va a celebrar la Navidad pensando en cualquier otra cosa menos en Cristo Jesús. Y ¿sabes qué? Dios lo permite. Es parte de su extensión. Pero quiero decirle un detalle, hermanos. Mucha gente que podrá disfrutar estos tiempos de fiestas nunca tendrán paz real. Pero el Mesías, el Salvador de este mundo, puede darte esa paz que no vas a encontrar en ningún lugar. Y la paz en juicio y en justicia. Hermanos, el gobierno de Dios siempre va a ser con juicio y con justicia. Venga a Cristo Jesús. Venga, sométase al gobierno de Dios. No hay lugar para escapar del gobierno de Dios. De repente, algún incrédulo, alguna persona que está ahí totalmente apartada de Dios y sabe abiertamente y conoce la palabra de Dios y dice: bueno, pues yo quiero irme al infierno. Y sabes que el infierno, que está preparado para el diablo y sus ángeles, como dice la Escritura, está también bajo el gobierno de Dios. Es como cuando tú vas a la cárcel, o es como cuando tú decides, cuando el gobierno decide darte la pena de muerte y tú vas ahí porque ya no te queda más remedio. Eso, el castigo eterno, está bajo el control, la extensión de Dios, la justicia de Dios y el juicio divino. Avanzamos, mis queridos hermanos, pensando en el gobierno de Dios, y una de las cosas donde va a ir culminando el texto nos habla del gobierno de Dios y su permanencia. El gobierno de Dios no ha acabado en el pasado, no ha acabado en ningún momento del tiempo presente, el cual estamos viviendo, ni terminará el gobierno de Dios en el tiempo futuro.
sino durará por la eternidad. Dice el texto, dice después de decir en juicio y en justicia, estoy en el verso 7, casi la última parte, desde ahora y para siempre. El Mesías, nacido en Navidad, vino a gobernar extensamente, vino a gobernar trayendo paz, vino a gobernar trayendo juicio y justicia, vino a gobernar en forma permanente. ¿Estás bajo el gobierno ya de Cristo? Esta Navidad, que sea un momento para reflexionar sobre este asunto. Una de las últimas cosas con las cuales vamos a terminar la lección el día de hoy, aquí vemos el cumplimiento soberano de su gobierno. ¿Por qué Dios puede gobernar en forma extensa? ¿Por qué puede gobernar con una paz sin límite? ¿Por qué puede gobernar en juicio y justicia y en forma permanente? Porque Él así lo ha dispuesto. Dice la última parte del texto, confirmándolo en justicia y en juicio desde ahora y para siempre. La última frase es muy interesante. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hermanos, Dios va a hacer esto. Dios va a hacer que esto se cumpla. Y se ha cumplido en Cristo Jesús. La Navidad, el nacimiento de Cristo, es el cumplimiento de el deseo, la voluntad, el decreto soberano de Dios de venir a salvar a un mundo perdido, a mostrar al Dios verdadero que quiere gobernar nuestras vidas. ¿Por qué no se acerca a Cristo Jesús? ¿Por qué no viene al Señor Jesucristo en estos días? ¿Y por qué, creyente, no le dejas a Cristo gobernar totalmente en tu vida? Acompáñeme en un tiempo de oración para ir culminando la lección aquí en la escuela dominical. Oh Padre Celestial, te damos las gracias por la bendición de aprender una vez más sobre el nacimiento de Cristo Jesús. Gracias por este amado Salvador, el cual Él nos ha redimido a nosotros, sus hijos. Ha venido, Señor, para sacarnos de una terrible condición, para poder, Señor amado, darnos la libertad que no tenemos, liberarnos de la esclavitud a la cual estamos sometidos, Señor amado, pero también para mostrarnos el Dios verdadero que quiere que nos sometamos a su gobierno, a su voluntad. Padre, que esta Navidad podamos considerar seriamente si Dios está gobernando en nuestras vidas o hay otras cosas que están gobernando nuestros corazones. Perdónanos, Padre, cuando hemos olvidado el sentido estricto y claro de la Navidad que tú nos muestras en tu palabra. Ayúdanos en estos días. Ayúdanos, Señor, en estas semanas a buscarte con todo nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, gracias por el tiempo, la oportunidad de estar aquí reunidos con cada uno de nosotros, por haber entrado aquí a escuchar la palabra de Dios. Una cordial bienvenida a todos los que han ido añadiéndose en el tiempo de la escuela dominical, y ya nos vamos alistando para el segundo tiempo de aprender más de la palabra de Dios. Y antes vamos a tomar un tiempo para anuncios y cánticos. Rápidamente, hermanos, no se olviden, y queridos amigos, los anuncios en este día. Nuestros cultos en vivo los domingos a las 11 de la mañana, luego un culto a las 6 de la tarde, y los días miércoles estamos transmitiendo a las 7 de la noche. Estamos estudiando libros de la palabra de Dios para aprender más y más a conocer al Dios verdadero
y a ver la salvación que ofrece gratuitamente al ser humano. Mis queridos hermanos y amigos, conéctense siempre a esos tiempos, compartan estos horarios. Si tienen una duda, una consulta, una sugerencia, escríbanos al Face de la iglesia, o ahí puede encontrar también mi teléfono en el Face. Cualquier cosa estamos para servirles. Una bienvenida a todos los de la iglesia, a todos los hermanos, a todos los familiares. También que hayan pasado un feliz cumpleaños. Los que han pasado esta semana, han habido varios cumpleañeros, pero siguen habiendo cumpleañeros en estos días. Quiero mandar un bonito saludo, un abrazo fuerte a ti, mi hermana Carmen Castillo. El día martes estás de cumpleaños. Que Dios guarde tu vida, que Dios te permita en medio de tus tribulaciones, de tus aflicciones, como todos tenemos, puedas seguir adelante. Nos gusta, nos alegra tu fe, tu presencia en los cultos, tus palabras siempre son de ánimo y de aliento. Que el Señor te bendiga, el martes te dé un bonito cumpleaños. Y también queremos recordarte a ti, Aide García, si no se acuerdan, es la hermana de Eva y Elvira. Aide, que el Señor te bendiga, que pases un feliz cumpleaños este día miércoles. Vamos a orar por ustedes dos en estos momentos. Padre Celestial, oramos por nuestra hermana Carmen, oramos por nuestra hermana Aide. Bendícele, Señor, a ellas en esta semana que están de cumpleaños. Ayúdales no solamente a pasar el tiempo en este mundo, pero a vivir, Señor, en este mundo para ti. Gracias por los años de vida que les permites vivir. Concédeles muchos años más para servirte, honrarte y glorificarte. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, ya nos alistamos para nuestro tiempo de cantar. Vamos a estar alabando a nuestro Señor y vamos a cambiar ahí nuestras Biblias por los himnarios. Vamos a estar cantando en esta mañana, hermanos, algunos cantos navideños. El primer canto es el 189. Canto 189 nos dice: a medianoche en Belén. Este canto expresa lo que ocurrió en el tiempo del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En celestial canción, en las alturas, gloria a Dios, el coro tributó, la paz y buena voluntad al mundo pregonó, el canto de los ángeles se oye resonar, el eco dulce encantador alivia mi pesar, y al escuchar con atención el mundo en derredor, divina paz recibirá de Cristo el Redentor. Vamos a cantar la cuarta estrofa. Vosotros llenos de temor y enhiestos hoy estáis, y que agobiados de dolor con paso lento os vais. A nosotros el Salvador ha venido a darnos nueva vida, nuevo aliento. Cantaremos la cuarta estrofa. Vosotros llenos de temor y enhiestos hoy estáis, y que agobiados de dolor
descansar y contemplar la angélica visión. Alzar la vista y escuchar la angélica canción. Sí, es buen momento para recordar este asunto. Y ahora vamos a estar cantando el canto 190, Gozo en Luto. 190, Gozo en Luto. Nos habla qué ocurrió cuando Cristo nació. Las estrellas se escondieron. Niño Jesús hizo sombra de la cruz, esa cruz que humilló al gran rey. Gozo envuelto en luto, el gran gozo de la Navidad fue con sombra de muerte, por dar vida murió la verdad. Entendió al venir que era para morir, ya sabía del sufrimiento. Su sangre derramó de mi redención al gran rey. Gozo envuelto en luto, el gran gozo de la Natividad fue con sombra de muerte. Dar vida murió la verdad. Esa cruz, oh Señor, debo amarla en verdad y andar en su angosta senda. Mi voluntad ambiciosa y lealtad, soy tu siervo por la eternidad. Gozo envuelto en luto, el gran gozo en la Natividad fue con sombra de muerte, por dar vida murió la verdad. Es interesante que el tiempo de la Navidad fue un gozo, una noticia con alegría, pero a la vez con tristeza, porque Jesús sabía que venía a este mundo para morir por causa de los pecadores. Esta es una noticia sin igual, y es lo que vamos a estar cantando, el canto 203, la noticia sin igual, 203. La noticia sin igual, el ángel la dio a los fieles pastores del campo en Belén. Y aunque el frío invernal en la noche cundió, las ovejas estaban cuidadas muy bien. Noel, 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 Noel.
todos vieron arriba brillar, que viajaba hacia el oeste del vasto confín, y a la tierra alumbró con su luz estelar, día y noche continuos en regio festín. Noel, 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 hoy ha nacido el Rey de Israel. Adoremos a Jesús en unión y amor, por los muchos favores que Él siempre nos da, de la tierra y del mar y del cielo es creador, por su sangre nuestra alma salvada está. Noel, 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 hoy ha nacido el Rey de Israel. En la Navidad el Rey de Israel nació y esperamos que en esta Navidad, en estos tiempos, realmente Cristo Jesús haya nacido no solamente en este mundo, pero también en tu vida. El canto 195 será el último himno en esta mañana para entonar. 195 también es un canto navideño, habla de la Noche Santa, ¿no? Es un canto bonito también y precioso. Vamos a estar cantando. Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. El mundo envuelto estuvo en sus querellas, hasta que Dios nos mandó al Salvador. Una esperanza a todo el mundo siente, la luz de un nuevo día sin igual. Con gratitud, postrados a adorarle, oír en lo alto la voz angelical. Oír cantar, nació el Salvador. Cantaremos la segunda y tercera estrofa de este precioso canto bonito aquí. Hoy por la fe llegamos al pesebre a contemplar al bendito Jesús. Como también los magos del oriente llegaron guiados por celestial luz. Fue por nacer así humildemente que nuestras pruebas
imposible estar más agradecidos como seres humanos al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, en este día, en este momento hemos cambiado un poco los temas, no nos hemos alejado mucho de los libros, hemos estado ahí en el libro de Isaías, aprendiendo de la palabra de Dios, y estamos seriamente considerando este asunto de la Navidad. Y ahora, hermanos, no vamos a irnos a hablar con otro autor. Estamos estudiando el libro de Hechos, pero vamos a ver a Lucas, que también escribió este libro en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 26. Y vamos a centrar nuestra mirada al anuncio del nacimiento del Señor Jesucristo. Lucas, capítulo 1, versículo 26 al 38. Lucas 1, 26 al 38. Dice la palabra del Señor en la siguiente manera: el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Vamos a orar. Padre Celestial, contemplando la venida de Cristo Jesús a este mundo, sabemos, amado Dios, sabemos, querido Padre, que Cristo nació entre marzo, abril, por esas épocas, Señor, ahí en Israel, donde había tiempo de verano, tiempo todavía de calor, Padre. No fue diciembre, reconocemos eso, pero mientras el mundo y nosotros comenzamos a considerar el nacimiento de Cristo, permítenos ver este pasaje del anuncio a María, esta mujer, Señor, humana como nosotros, a pensar qué significó el advenimiento de Cristo Jesús para su vida. Ayúdanos, Señor, te suplicamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, gracias a todos los que han ido añadiéndose en este tiempo, y ahora nos centramos en la palabra de Dios. Quiero suplicarle, busque cortar cualquier cosa que está haciendo, menos el abrir su Biblia y concentrar unos pensamientos en esta mañana, ya en esta tarde, en este tiempo, sobre la palabra de Dios. Pasamos toda una semana, muchas horas, mucho tiempo ocupado en nuestros negocios, en las cosas de nuestra vida. Pero queremos dedicarle a Dios estos pocos minutos, hermanos, para escuchar su palabra y aprender a vivir en ella. Que el Señor nos ayude, que el Señor te ayude. Deja todo, concéntrate en meditar y escuchar la palabra de Dios. Para María, hermanos, el nacimiento de Cristo, como para muchos humanos, podría traer turbación. Dice el verso 29, cuando María ya escuchó todo lo que había escuchado, mas ella, cuando le vio al ángel, y obviamente por haber escuchado, se turbó por sus palabras. Una de las cosas que Cristo Jesús, cuando se metió en la tierra, se metió en nuestras vidas, en la vida del ser humano, y vas a notar que María, aunque obviamente algunas personas de muy buena consideración, de muy buen deseo, consideran a María quizás más que una persona normal y natural. Pero dice la palabra de Dios que ella estuvo turbada por las palabras y estaba pensando, ¿qué es este tipo de saludo? Cristo Jesús, para María y para el ser humano, puede ser un motivo de turbación. Creo que esa es una de las razones por las cuales la Navidad en el tiempo, en los años,
el recordar el nacimiento de Cristo Jesús, no necesariamente en la fecha exacta, pero el hecho de pensar en que Dios vino al mundo representa para muchas personas un asunto de turbación. Lo hizo en la mente y en el corazón de María. María estaba desposada. Tenía, vamos a decir, el novio que ya la había comprometido. Él estaba haciendo la casa porque era la costumbre judía. Primero había el desposorio, vamos a decir, era como el pacto principal ahí, el prepacto. Solamente faltaba que el novio venga después de haber construido la casa, agarre a la novia, se la lleve, haga una fiesta y ya se iban a vivir juntos. María estaba en todo el esplendor de su vida, de su juventud, haciendo otras cosas. Hemos leído, esta virgen estaba desposada, su marido, su esposo, se llamaba José, era una mujer virgen, lo deja bien claro el texto, y de pronto Dios irrumpe en la vida de ella. De repente ella estaba en ese tiempo, no nos dice la hora ni el momento, pero de repente María estaba haciendo preparativos para la boda. O de repente ya sabría que José en cualquier momento iba a venir y ella estaba haciendo los arreglos para la boda, la fiesta más emocionante y feliz de la vida de una mujer y de un varón. Pero Dios irrumpe la vida. Y Jesucristo va a irrumpir la vida de los seres humanos. Va a irrumpir nuestra vida, nuestro mundo, y Él está irrumpiendo en estos momentos. Cuando uno tiene un sentido claro y específico de la Navidad, Jesucristo va a irrumpir nuestra vida. Va a romper los estándares y las cosas que estamos haciendo, porque Él tiene un mayor y mejor propósito para nosotros con su nacimiento aquí en este mundo. También el texto nos menciona y nos revela que en esta irrupción, y aquí quiero animarte, aunque Dios pueda irrumpir en esta mañana, en estos tiempos, en estos días que tú estás considerando la Navidad, piensa en lo que trajo tanto a María como para cada ser humano. Obviamente lo trajo en una forma especial. Vamos a leer el saludo. Entrando el ángel, estoy en el verso 28 de Lucas capítulo 1, entró el ángel donde ella estaba, es decir, apareció en alguna forma, le dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Tremendas palabras que muestran dos grandes cosas que he mencionado aquí en este punto en que también María es turbada. Hermanos, Dios irrumpió en la vida de María ofreciéndole su favor. El favor, hermanos, significa que nos están haciendo algo que no merecemos. Nos están haciendo algo para ayudarnos. Hermanos, el ingreso de Cristo Jesús a este mundo, tanto en la vida de María como mujer humana, como nosotros seres humanos, hermanos, es una muestra del favor de Dios para nuestras vidas y el deseo de bendecir a cada uno de nosotros. Y le da una bendición especial a ella y le dice: bendita tú entre las mujeres. Oh, hermanos, qué precioso es aquello que va a ocurrir en María y los propósitos que tiene con ella. Y es lo mismo en la vida de cada persona, donde Dios irrumpe nuestras vidas con la venida de Cristo Jesús, no solamente en el nacimiento de Cristo, pero cuando Cristo puede nacer en nuestra alma, en nuestro espíritu. Y obviamente, ante tremendas palabras, María se está preguntando: ¿qué es esto? Comienza ella a turbarse. ¿Qué es esto? Dice así: por sus palabras pensaba, ¿qué salutación será esta? ¿No? ¿Qué estará queriendo decir? Y las palabras del ángel para tranquilizarla, y le dice en el verso 30. Entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. No temas. Jesucristo es la gracia de Dios, inmerecida, mostrada
a nuestras vidas. Y María tuvo la experiencia maravillosa de recibir a Cristo Jesús en su ser y llevarlo ahí hasta que Él pueda nacer en este mundo y proveer salvación para todos nosotros. Hermanos, el nacimiento de Cristo Jesús va a traer turbación en nuestra vida, va a conmover las cosas fundamentales de cómo vivimos, va a irrumpir en las cosas que hacemos. Así es la gracia de Dios para con cada uno de nosotros. Otra cosa, hermanos, que ocurre en el corazón de María y seguramente pasa en cada uno de nosotros mientras consideramos la venida de Cristo Jesús, es que va a traer dudas. El ángel, después que le dice que no debe temer porque ha hallado la gracia de Dios, le comienza a explicar en el verso 31. Dice: ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Bueno, la primera noticia que le da el ángel: mira, vas a tener un niño, vas a concebir un hijo. Ella dijo, hasta ahí sus pensamientos. Solamente vamos a ir frase por frase ahí para ir comenzando. ¿Qué está pensando María en su corazón? Está pensando: uy, qué bien, voy a tener un hijo con José. Es lo que esperaba, se estaba casando. Iba a tener hijos, iba a formar un hogar, iba a criar hijos. Pero le habla de que hasta ahí María está bien, no hay ningún problema en su mente, en su corazón. Es algo natural, es algo que pasa en la vida. Pero le comienza a hablar sobre este niño. Y le va a hablar de que este niño va a ser grande. Nos habla también de su nombre, ahí en la concepción del niño. Dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Y eso no era nada normal. Joshua, Jesúa, Josué, el nombre en hebreo, era un nombre muy común, era Salvador. Y ese es el nombre que se le iba a poner. Entonces es normal, es un nombre de hombre común, una palabra común, hasta ahí no hay problema. Pero en el verso 32 le comienza a hablar de la grandeza de este ser que va a estar en su vida. Este será grande, y ahí comienza a cambiar varias cosas. Hermanos, la grandeza de Cristo Jesús es inmensurable. No hay Dios, no hay ser más supremo en el universo, más grande en el universo que el Dios eterno que fue encarnado en el vientre de esta mujer. Y esto comienza a calar el corazón y la mente de María, y debería estar calando nuestra mente y nuestros corazones. Otra cosa que se revela en el versículo 32 es que este ser que iba a nacer iba a ser divino. Y ahí yo me imagino que ya María comienza a tener dudas, comienza a hacerse cuestionamientos en su mente. Aparte de que este será grande, y dice, será llamado Hijo del Altísimo. Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Pero una de las cosas que quiero resaltar aquí, que va a ser llamado Hijo del Altísimo, nos revela su divinidad. Y seguramente María en su corazón está pensando: ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a pasar eso? Yo soy humana. Y ahí el texto nos comienza también a revelar otra cosa más. También nos habla de que este hijo que va a ser concebido por María, y esto le va a dar grandes dudas ahí, le habla de su reino. Dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Estoy en la última parte del verso 32. Le dará el trono de David su padre. Le habla de un reino, y el verso 33, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Este hijo que va a nacer es un ser sumamente especial. Es grande, es divino, tiene un reino que no acaba
Y obviamente ahí comienza a surgir las dudas. Seguramente María habrá repasado la historia de Israel y comienza a pensar, bueno, Saúl fue un rey y vivió un tiempo, una época, gobernó ahí, y los reyes más grandes pues siguen ahí, David, y ella es descendiente de David y de Salomón, y ella está pensando, bueno, David, tremendo rey, pero murió. Reinó un tiempo, pero acabó su reino. Y piensa en Salomón y acabó su reino. Este niño que va a nacer va a tener un reino que no va a terminar. Dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Comienzan a surgir tremendas dudas en la vida de María. Ella piensa, bueno, si tengo un hijo con José, bueno, mi hijo vivirá quizás 80, ¿no? Ya 100 años. ¿Y desde cuándo va a reinar? Y está pensando, pero ahorita nos está gobernando los romanos. Muchas cosas están. ¿Y cómo que no va a tener fin? ¿Mi hijo no va a morir nunca? Mucho cuestionamiento está haciéndose María en su mente, y ella hace legítimamente una pregunta donde revela dudas en su corazón. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Es una pregunta legítima, y una de las cosas que le dice al ángel es, pues no conozco varón. Bueno, y aún si tuviera, pues todavía no. Cuando la palabra de Dios nos menciona la frase de María, pues no conozco varón, está hablando de que no ha tenido relaciones sexuales con aún el que es el desposado, José. ¿Cómo puede pasar esto si todavía no está? Y ahí, hermanos, el ángel va a dar una respuesta para disipar toda duda en el corazón de María. Hermanos, el tiempo del nacimiento de Cristo, el advenimiento de Cristo a nuestras vidas, a nuestra historia, puede traernos turbación. También puede traernos dudas. Y el verso 35 en adelante, miren lo que le responde el ángel. Le dijo, verso 35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y ahí le revela todas estas cosas. Y también le dice el verso 36, he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijos. Y obviamente María es joven, pero le hace recordar ahí a Elizabeth que ella era vieja, era estéril, ya no podía tener hijos. Pero el verso 37 hay un tremendo pasaje para pensar cada uno de nosotros, porque nada hay imposible para Dios. Hermanos, la Navidad era la misión imposible de cumplir, que solamente Dios la cumplió. El hecho de venir a salvar a hombres pecadores que hemos dado la espalda totalmente a Dios, enemigos muertos en el pecado, absolutamente depravados contra Dios, ha sido posible ser hecho por medio de la obra que Dios ha hecho, porque esta era una misión imposible. Y la respuesta van disipando las dudas de María, la turbación que ha causado a su vida, a su alma. Y aquí una cosa para todos, para ir terminando, ir aplicando estas verdades en nuestra vida. El anuncio, el advenimiento en la vida de María, de Cristo Jesús a este mundo, no solamente le trajo turbación, no solamente le trajo dudas, pero también trajo sujeción y obediencia, porque esta mujer sí estaba dispuesta a escuchar a Dios. Este ser humano sí estaba dispuesto a someterse a la voluntad de Dios. El verso que vamos a considerar ahí, voy a leer el verso 37 y el verso 38. Dice así, porque nada hay imposible para Dios,
Toda turbación, toda duda es quitada del corazón de María, y las palabras de María son las palabras que cada persona y cada creyente debería repetir en este mundo. Entonces, significa ese entonces que María había creído lo que el ángel le había dicho. Quiero saltar al verso 45 y volver después a seguir con el texto, porque luego María va a ir a ver a su prima. Bienaventurada la que, verso 45 dice, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. María fue una persona de fe. Creyó lo que se le dijo acerca de Jesucristo, que Él nacería en una forma sumamente especial, que Él sería aquella persona que vendría a dar un cambio drástico, total, completo, para bien a la vida de María y de la humanidad. Otra cosa, volvemos al verso 38, se nota la sumisión de María en las palabras siguientes. He aquí la sierva del Señor. Eso es sumisión. Hermanos, en esta Navidad es necesario que cada uno de nosotros digamos, he aquí el siervo o su siervo del Señor. Y la frase siguiente nos va a revelar nuestro deseo de obediencia. Leo una vez más, he aquí la sierva del Señor. Y la siguiente frase que revela no solamente sumisión, pero revela obediencia es, hágase conmigo conforme a tu palabra. Oh, hermanos, dos cosas que debería caracterizarnos y hacernos reflexionar en esta Navidad. La Navidad es un tiempo de someternos a la razón por la cual Cristo vino a este mundo, al propósito de obedecer su soberana voluntad en nuestras vidas y obedecerle ya en la decisión que hemos tomado de salvación, pero obedecerle en el camino de andar en la salvación y la vida eterna y abundante que Jesucristo nos ha dado. El ángel entendió lo que María dijo y seguramente Dios le habló al ángel, pues no le dio más palabra, pues María había respondido en fe, en sumisión y en obediencia. Y también, hermanos, a la vida de María, la venida de Cristo a su ser, a su cuerpo, también le trajo gozo. Quiero que note lo que sigue ahí en la narrativa y la voy a leer hacia adelante. En aquellos días, María se levantó, se fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, entró en casa de Zacarías, saludó a Elizabeth. Y aconteció cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Ese es Juan el Bautista ahí en el vientre todavía. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz diciendo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Es interesante que cuando Jesucristo aparece muy temprano, y aquí para algunos abortistas y a todos aquellos hombres y mujeres que están ahí pensando en el aborto. Un ser que todavía no había nacido, que estaba en el vientre, ya tenía una influencia, ya tenía una vida, ya podía dar alegría a otros. Considere seriamente el hecho de la vida dentro del vientre de una madre. Quiero decirle un pequeño detalle. Solamente
espermatozoide y un óvulo fecundado necesitan tiempo y nutrición para ser lo que ya es, un ser humano total y completo. Pero este ser ahí en el vientre ya produjo gozo en el ser que estaba en otro vientre esperando ahí. Juan el Bautista se gozó en el vientre de su madre y saltó de alegría. Verso en adelante voy a leer, y quiero leer también las palabras de María, y quiero que usted considere lo que está diciendo esta mujer acerca de lo que está ocurriendo en su vida. María, llena de gozo, llena de tremenda bendición en su vida, dice lo siguiente. Voy a leer verso 46. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios. Está ella totalmente gozosa, totalmente regocijada, totalmente alegre. Pero quiero hacer resaltar la última parte del versículo 47. Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Si María tuviera algo de divinidad o fuera en alguna forma Dios, no tendría necesidad de un Salvador. María era tan pecadora como todos nosotros. Es por eso que la venida de Cristo a su vida le causó fe, le dio sumisión, le dio obediencia y le dio gozo. Querido hermano, querido amigo, la Navidad es un momento de fe. La Navidad es un momento de hacernos y ponernos en la condición de siervos de Dios. La Navidad es un tiempo para obedecer a Dios. Y la Navidad es un tiempo de gozo en el nacimiento de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Le invito a usted a entrar en un tiempo de oración y a considerar este tiempo de la Navidad en nuestras vidas. Padre Celestial, te damos las gracias por el privilegio, la oportunidad en este día de poder haber leído, estudiado tu palabra, haber visto a este profeta Isaías, haber visto a Lucas enseñándonos sobre Cristo Jesús, su nacimiento y su venida. Oh Padre, Cristo Jesús ciertamente ha traído turbación y dudas a nuestra vida, pero también trae, si hay disposición de corazón, sumisión, Señor, sujeción y obediencia, gozo y alegría a nuestras vidas. Permite que esta Navidad, Señor, especialmente para nosotros los creyentes, sea una verdadera Navidad, porque tenemos al Salvador en nuestros corazones. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos, queridos hermanos, gracias por haber estado reunidos en medio de esta transmisión en vivo aquí de nuestro culto del día domingo. Les doy un cariñoso saludo a cada uno de ustedes, hermanos. Que Jesucristo reine, gobierne nuestras vidas, podamos someternos, obedecerle, dejarle a Dios, hermanos, que nazca realmente en nuestras vidas, que viva en nuestras vidas en esta Navidad. Que pasen una feliz Navidad cada uno de ustedes, si vas a tener que viajar u otra cosa. Pero si puedes conectarte, estaremos teniendo nuestro último culto antes del tiempo de Navidad. Este día miércoles nos reunimos a las 7 de la noche. Separa tu tiempo, por favor, porque vamos a estar hablando una vez más del nacimiento de Cristo, tan importante para nuestras vidas. Que el Señor les bendiga. Nos vemos esta tarde a las 6.